Buenas tardes con todos. Qué gusto tenerlos presentes el día de hoy en este primer webinar de nuestra nueva maestría, que es la maestría en Neuropsicología con mención en Neuropsicología del Aprendizaje. Es un gusto para quienes hacemos Casa Grande, Universidad Casa Grande, poder contar con esta nueva maestría y con nuevas oportunidades para todos ustedes que puedan participar y crecer más académicamente y profesionalmente. Es un gusto, bienvenidos todos. Les quiero hacer, estamos hoy día acompañándonos, Marina Criollo y yo, algunos de ustedes quizás nos conozcan, otros no. Me encantaría compartirles que nosotros hemos estado coordinando también la maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil y hemos guiado algunos de los webinars que se han dado en este tiempo de pandemia, más que nada. Y bueno, y conferencias anteriores que se daban de manera presencial. Ahora estamos nuevamente unidas, mi compañera Marina y yo, para esta nueva presentación de la maestría. Me encantaría, antes de presentar a nuestros invitados, compartirles de qué se trata esta maestría a la que les estoy dando la bienvenida. De todos lados, veo gente de Puerto Viejo, de Cuenca, de Quinindé, de Balsas, provincia del Oro, bueno, de todas partes. Bienvenidos, bienvenidos todos. Voy a hacerles una presentación acerca de la maestría. Permítanme un segundo mientras se siguen conectando. Voy a compartirles pantalla. La presentación para que ustedes puedan ver bien. Creo que tengo que abrirla primero, si no, no sale. Esperen un segundo, por favor. Bueno, hasta eso, yo quisiera indicarles, bueno, saludarlos a todos, un gusto que estén aquí acompañándonos, muchas gracias por estar acá. Y bueno, por mi parte les indico que en el chat, a lo largo de la maestría, por un lado, pues me gustaría que ustedes sus opiniones o preguntas las puedan dejar en el chat, o en el caso específico de las preguntas, pues como les indicaban al inicio, hay este espacio de las preguntas y respuestas, pueden dejar allí sus preguntas referentes al tema del webinar de hoy. Y por otro lado, igual en el chat voy a ir pasando cada cierto tiempo un link, un enlace, en el cual pues, o a través del cual ustedes puedan solicitar información más detallada acerca de la maestría en neuropsicología. Al final, una vez que ya se termine el webinar, como se les indicó, se pasará el enlace que es para que ustedes puedan poner sus datos para el certificado que se entrega al final. Repito, el enlace que yo voy a pasar durante el webinar es el a través del cual ustedes puedan pedir información de la maestría en neuropsicología. Entonces nos vamos a manejar así. Caterina. Bien, gracias Marina. Bueno, para todos los interesados, esta nueva maestría en neuropsicología, con mención en Neuropsicología del Aprendizaje, empieza a partir de mayo de este año con sus clases, pero el proceso de admisión ya está abierto para todos ustedes, o si tienen algún familiar o amigo profesional que vean que ustedes vean que esté interesado, ¿no? Esta maestría comprende el poder investigar, el poder conocer los procesos de aprendizaje, tanto cognitivos y afectivos, en todas las edades. El aprendizaje se da a todas las edades. Entonces, va a abarcar a los niños, a los adolescentes y a los adultos, y articula estas nociones psicológicas y neurocientíficas sobre los procesos de aprendizaje. Su objetivo, obviamente, es formar a profesionales en un cuarto nivel en el campo de la neuropsicología, para que puedan dar acompañamiento, dirección y monitoreo de estos procesos de aprendizajes en niños, adolescentes y adultos mayores. El perfil de ingreso, para los que estén interesados, esta maestría va dirigida a profesionales con un título de tercer nivel de grado en áreas de psicología general, psicología educativa o clínica, o psicorehabilitación, psicopedagogía y pedagogía también. Pero también pueden acceder a esta maestría los educadores que estén interesados, o los médicos que estén especializados en niños, adolescentes y adultos. Para ellos,
que estén muy interesados en conocer sobre la neuropsicología podrán hacer un curso preparatorio para poder ingresar a esta maestría. En cuanto a la presentación de la maestría, esa tiene dos trayectorias. Como ustedes pueden ver, hay algo que me han preguntado con frecuencia es de qué se trata la trayectoria profesional y de qué se trata la trayectoria de investigación. Son dos maestrías diferentes, les voy a explicar. La trayectoria profesional, la maestría en neuropsicología, convención en neuropsicología del aprendizaje, de trayectoria profesional, tiene una duración de 2 semestres, o sea, en un año usted hace su maestría y se titula. Allí están puestos los valores de la maestría y esta considera pues estos conocimientos en los procesos de aprendizaje del niño, adolescente y adulto. ¿Qué hace la diferencia con la trayectoria de investigación? La trayectoria de investigación tiene 4 materias más que están vinculadas o relacionadas al área de la investigación en el campo de la neuropsicología. Entonces, ustedes en este semestre extra, porque está hecho en 3 semestres, o sea, año y medio, se titularán, pero también con un componente de investigación. Las clases se van a dictar viernes, sábado y domingos cada 15 días y tenemos una gran cantidad de profesores nacionales y extranjeros de alta calidad. La modalidad es semipresencial. Recuerden que en este momento estamos todavía en pandemia y los lineamientos para la bioseguridad de todos indican que debemos continuar con clases de manera en línea hasta próximas indicaciones que nos dé el COE cantonal y vamos a ver si es que en el 2022 podemos retomar la semipresencialidad. Por ahora, en el 2021, nos vamos a mantener con las clases dictadas en línea. Como les decía, la trayectoria profesional se dicta en 2 semestres. Ustedes pueden ver aquí algunas de las materias que tenemos para esta trayectoria. Estas mismas materias del primero y del segundo semestre se dictan en la trayectoria de investigación. Pero en la trayectoria de investigación, como les comentaba, se aumenta un 3er semestre con estas materias que tienen el componente investigativo. En cuanto al financiamiento, para que ustedes puedan tener acceso y facilidades en el momento de tomar la decisión de seguir una maestría de 4º nivel, tenemos algunos financiamientos que ustedes pueden apoyarse y ayudar. Cualquier cosa, obviamente me pueden preguntar, ¿no? Pueden acceder a tarjetas de crédito, pagar por medio de tarjeta de crédito y obtienen un descuento por el pago corriente con su tarjeta de crédito. Pero también, si ustedes quieren, pueden hacer un financiamiento directo con la Universidad Casa Grande. Si ustedes tienen algunos amigos en el área que están interesados, van a obtener un descuento si se inscriben 5 personas de la misma institución o de la misma empresa. Si ustedes quieren estudiar la maestría y de pronto no cuentan con las facilidades en este momento, también pueden acceder a un crédito educativo. Hay algunos bancos que los están facilitando en este momento con unas tasas de intereses bastante adecuadas y apropiadas para poder facilitar esto, ¿no? También tenemos un programa de becas ante la excelencia académica que ustedes hayan presentado en su 3er nivel. Los exalumnos de Universidad Casa Grande tienen también un descuento del 30% en la colegiatura. Todo esto es en la colegiatura. Y contamos también con un convenio con el Fondo de Cesantía del Ministerio de Educación, que estos docentes que están afiliados podrán tener un 30% de descuento también sobre la colegiatura de la maestría. Bien. Yo quedo a las órdenes de ustedes como coordinadora, encantada de tenerlos aquí. Tenemos 550 personas conectadas. Esperamos pues que sea de su interés este nuevo trayecto que vamos a seguir con la maestría y que sea pues un crecimiento académico y profesional de gran beneficio para ustedes personalmente y para el país. Bien, entonces el día de hoy, que tenemos nuestro primer webinar de la maestría,
Lamentablemente no podemos contar con la persona que ustedes estaban esperando, tuvimos un problema de fuerza mayor en último momento y no hay ninguna dificultad aquí. Contamos con una docente de la maestría que les va a compartir ustedes el tema. Ella es la magíster María Auxiliadora Peralta, con quien compartimos ahora su currículum. Bienvenida, Mariuxi. Déjame contarles un poquito acerca de ti al público que tenemos acá presente. Mariuxi es máster en neuropsicología y educación, tiene un diplomado internacional en counseling, es psicóloga clínica, miembro y facilitador educador del Circle of Security International, Early Intervention Program for Parents and Children de Estados Unidos. Educadora del salón de clases y educadora de familias certificada por el Positive Discipline Association. Consejera y psicóloga especialista del programa de inclusión educativa de una ilustre unidad educativa de acá de Guayaquil. Es investigadora, evaluadora, guía de tesis de maestrías. Y bueno, pues va a ser una de nuestras docentes en la maestría en neuropsicología. Ya ustedes van a poder contar con toda la experiencia y todo el conocimiento de Mariuxi para compartirlo con ustedes. Mariuxi, bienvenida. Ella nos trae el tema Conociendo el funcionamiento del cerebro. Buenas tardes con todos. Realmente para mí es un gusto enorme estar aquí y compartir un poquito, quizás algo muy, muy chiquito, de lo que ustedes pueden aprender en esta maestría, que realmente es, como ustedes vieron, pues las materias es muy amplio y realmente van a poder tener acceso a conocimientos que les van a ayudar y van a complementar su formación profesional. Sobre todo ahora, pues que estamos en un ambiente de trabajo interdisciplinario en el cual debemos de conocer realmente todos los campos que abarcan nuestro aspecto quizás laboral, ¿verdad? Si trabajamos con niños en las escuelas o si somos psicólogos quizás educativos o en rehabilitación o también clínicos. Entonces, vamos a aprender un poquito el día de hoy sobre nuestro cerebro, algo que todos realmente tenemos y utilizamos con frecuencia, pero a veces quizás no conocemos cómo funciona y la magia que hay detrás de nuestro cerebro. Así que voy a compartir mi presentación, me esperan un momentito. ¿Ya? ¿Me indica si lo pueden ver? Muy bien. Ahora sí, vamos a agrandar. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Es realmente importante que nos planteemos qué hay al interior de nuestro cráneo. ¿Qué hay al interior de toda esta estructura de huesos que tenemos que recubren el cerebro y que justamente pues lo tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Dentro de nuestro cráneo hay un sinnúmero de estructuras, como son la corteza cerebral, donde se encuentra la sustancia gris, tenemos las fibras de conectividad estructural, donde se encuentra la sustancia blanca, tenemos el líquido encefalorraquídeo, que realmente tiene muchísimas funciones importantes. Tenemos el tejido conectivo, el sistema vascular, el cerebelo y las meninges. Aquí en esta imagen nosotros podemos observar cómo además de estas estructuras cerebrales, pues hay otras, ¿verdad? Como son el tálamo, como está la médula espinal, que es la que conecta al bulbo raquídeo, y esta a su vez también tiene conexión con el cerebelo, las meninges que recubren nuestro cerebro, y tenemos pues diferentes estructuras internas que poco a poco las vamos a ir conociendo. Todas estas estructuras cerebrales que se conectan con la médula espinal y que por lo tanto se van a conectar con diversas terminaciones nerviosas, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso periférico, simpático y parasimpático. Pero en sí, ¿qué es el cerebro? ¿Verdad? Mucho se habla sobre el cerebro y conocemos que el cerebro es un órgano muy complejo. El cerebro está recubierto de muchos pliegues, de muchas circunvalaciones, lo cual permite al ser humano puede realizar funciones mucho más complejas que los animales y que otros seres vivos, ¿ya? Incluso es la que permite también
que podamos tener una mayor cantidad de células, por lo tanto neuronas y por lo tanto conexiones nerviosas, mayor cantidad de sinapsis de esta unión de neuronas que propician muchísimas funciones cerebrales, entre ellas el pensamiento. Sus células nerviosas están conectadas por casi 1.6 millones de kilómetros de fibras nerviosas. Tienen mayor extensión de corte sin función especificada o identificada hasta ahora. Y es por eso que algunas investigaciones indican que realmente nosotros no utilizamos todo nuestro cerebro, ¿ya? Porque hay áreas que todavía están en estudio, que todavía se encuentran pues en investigación, ¿verdad? Y tenemos muchas áreas que no se ha podido identificar cuál es su función específica. Todas estas características, entre otras características de nuestro cerebro, le dan a los seres humanos una gran flexibilidad para aprender. Y esto es lo que nos hace diferente a otros seres vivos. Recordemos que el córtex cerebral es el revestimiento superficial de los hemisferios cerebrales y está compuesto por la sustancia gris. Aquí en esta imagen podemos observar las diferentes áreas cerebrales. Tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo, la médula oblongada, el lóbulo temporal, el surco lateral, el lóbulo frontal, el surco central. ¿Ya? Este es pues, un cerebro con un corte que nos permite ver cómo está estructurado desde su lado izquierdo. Tenemos que recordar que algunas de estas estructuras también las tenemos al otro lado de nuestro cerebro, al lado derecho, ¿ya? Como son los temporales, los parietales, y el lóbulo frontal, pues que nos recorre todo lo que es la parte central y superior frontal de nuestro cerebro. Ahora, es muy importante que conozcamos cuál es la función principal de cada uno de estos lóbulos cerebrales. Por ejemplo, del lóbulo occipital, ¿verdad? En esta parte del lóbulo occipital se encuentra en la parte media trasera del cerebro, ¿ya? Es la que va a conectar con el cerebelo, y su función principal es la visión, ¿ya? El lóbulo frontal, que es aquel que se sitúa en la frente, se relaciona con las funciones mentales superiores, con todo lo que está relacionado con el pensamiento complejo, con la creatividad, con la resolución de problemas, el juicio, la planificación, la atención, la concentración. El lóbulo parietal, ubicado en el área superior, atrás del cerebro, integra todas estas funciones sensoriales y lingüísticas superiores, ¿ya? Se interpretan los impulsos de la piel, es decir, gracias a esto y gracias a estas conexiones sensoriales, podemos reconocer si tenemos frío, calor, podemos reconocer también las sensaciones que nos producen el tocar ciertos objetos, entre otros, ¿verdad? También nos permite tener el lóbulo parietal toda esta información espacial, es decir, la ubicación espacial, ¿ya? Y los lóbulos temporales, que están situados por encima y alrededor de los oídos, se encargan fundamentalmente de la audición, el significado, la memoria y el lenguaje. Cabe recalcar que esto es básicamente lo que hasta el momento se ha podido realmente investigar sobre estas funciones y una área específica, pero hay también ciertas investigaciones que nos indican que no necesariamente, por ejemplo, la memoria se va a encontrar en los lóbulos temporales, sino que se pueden encontrar también en otras estructuras cerebrales. Se puede relacionar, por ejemplo, la memoria con la memoria emocional, que interviene en otras estructuras como la amígdala, el tálamo, el hipotálamo. Todas estas áreas en sí se hacen un funcionamiento integral. ¿Ya? Hablando un poquito más del cerebelo, el cerebelo, ubicado en la parte inferior de nuestro cerebro, es el responsable del equilibrio, del movimiento y también de algunas áreas de la cognición, ¿ya? Incluso se afirma que la memoria motriz de todos los movimientos motrices, por ejemplo, el andar en bicicleta, el recordar hacerlo, se encuentra ubicado también en el cerebelo. ¿Ya? Entonces, miren qué importante es esta estructura. Si bien es cierto, decíamos que la memoria se podía encontrar en un determinado lóbulo, tenemos una memoria motriz que también la podemos ubicar en otra estructura cerebral. Y también ayuda a complementar todas las funciones de nuestro cerebro. La zona media central, que podemos observar aquí, que incluye el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo y la amígdala, forman el sistema límbico. Y el sistema límbico es sumamente importante porque es el que interviene directamente en las emociones,
en el sueño, en la atención, en las regulaciones del cuerpo y otros elementos químicos. Sumamente importante. Y también va a intervenir en ciertas reacciones, por ejemplo, conductuales y comportamentales. Miren cómo realmente el cerebro funciona todo en conjunto. Mientras nuestra parte frontal, que es donde se dan las funciones mentales superiores, como el pensamiento, por ejemplo, entre algo que nosotros observamos, lo analizamos en esta parte frontal, pero también van a intervenir las emociones, los sentimientos, todo lo que nosotros, esa memoria emocional que nosotros tenemos, y van a hacer que reaccionemos de una determinada manera. Entonces vemos cómo esta conexión de pronto del lóbulo frontal, del hipocampo, de la amígdala, del sistema límbico, hace que podamos dar una reacción mucho más compleja a un estímulo, ¿ya? Entonces hablar de partes del cerebro realmente solo para su conocimiento, pero en sí es algo mucho más complejo, donde intervienen todas las partes de nuestro cerebro para poder dar una respuesta frente a un evento. Y esto nos lleva un poquito a pensar estas teorías sobre los hemisferios cerebrales, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, y como muestra la imagen, hace mucho tiempo se hablaba que los hemisferios están realmente, hay unos que sobresalen para determinadas actividades, uno sobresale para determinada actividad y otro para otras actividades, mucho más racionales, mucho más abstractas, mucho más lógicos, como el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho, pues mucho más analógico, atemporal, mucho más creativo, la parte no verbal, pero realmente estos dos hemisferios se encuentran conectados con algo muy, muy importante que se llama el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso, una estructura cerebral ubicada aquí en medio de las dos, que con sus conexiones une a los dos hemisferios, permite el intercambio de información de un hemisferio del otro. Y es tan importante es tan importante el cuerpo calloso, que además de poseer 250 millones de fibras nerviosas, va a permitir que se den muchos funcionamientos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, gracias a él y lograr la conexión de estos dos hemisferios, nosotros podemos caminar, podemos gatear, podemos reptar, y además, gracias a este cuerpo calloso, nosotros podemos lograr que los dos hemisferios puedan funcionar de una manera mucho más estable y mucho más compenetrada, ¿ya? Y no vernos como si somos diestros o zurdos, utilizamos con mayor frecuencia un solo hemisferio, sino que también lo podemos utilizar de forma complementaria. Las destrezas cognitivas. Es súper importante tener presente que el ser humano, no solamente los niños, ni los adolescentes, ni los que estamos en etapa escolar, estamos siempre aprendiendo, ¿verdad? Desde temprana edad lo hacemos. Para aprender siempre necesitamos que algo ocurra, que pase una situación en la cual nos sugiere a un cambio, cual nos lleva a salir quizás de esta zona que conocemos a otra más y poder adaptarnos a esa realidad. Todo esto ocurre gracias al sistema nervioso y mediante la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal, o también conocida como neuroplasticidad, implica un cambio, una adaptación o una acción del crecimiento cerebral, ¿ya? Es así que el ser humano puede adaptarse a las diferentes situaciones que se le presenten. Pueden recuperar funciones perdidas, por ejemplo, personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o han sufrido algún tipo de lesión en algún lado de bueno, en el momento de su cabeza, pero luego de también se han golpeado, que ha producido que alguna función cognitiva o alguna destreza cognitiva no funcione de la manera más óptima, puede haber una lesión de médula espinal, y esto permite que el ser humano pueda adaptarse a estos requerimientos y adaptarse a estos cambios, es decir, que pueda aprender. Específicamente, este cambio estructural sucede a través del crecimiento de caminos entre las células cerebrales, conocidas como neuronas, ¿ya? Que tienen esta habilidad para conectarse unas a otras, para lograr más conexiones sinápticas y lograr, pues, que se pueda dar el aprendizaje y la adaptabilidad. Es así que podemos decir que el aprendizaje para la supervivencia, ¿ya?, está localizado en el cerebro inferior, las emociones en el cerebro medio, y el pensamiento o las tareas mucho más complejas de pensamiento, las funciones cognitivas de alto nivel, en la parte del cerebro superior. ¿Ya? Ahora sí, Katy y Marina.
si me ayudan un poquito, porque es súper interesante conocer que así como las neurociencias y la neuropsicología va evolucionando con el tiempo, esto ha llevado a que existan también una evolución en los planteamientos de cómo nosotros conocíamos ciertos eventos o ciertas circunstancias relacionadas al desarrollo cerebral o a las funciones cerebrales. Entonces aquí les presento 5 ideas, las cuales han ido cambiando con el tiempo, de cómo antes nosotros realmente pensábamos que era así y cómo las neurociencias y la neuropsicología nos ha permitido conocer estos cambios. Qué interesante esto, porque no queda simplemente en lo que conocíamos antes, sino cómo es actualmente, ¿no? Propongo, Marina, de pronto tú lees el planteamiento anterior y yo el actual. Vamos así. Ok. Listo. Dentro del planteamiento anterior está experiencias en la niñez tienen poco impacto en el desarrollo posterior, en la vida adulta. El desarrollo del cerebro es lineal. La capacidad del cerebro de aprender y de cambiar crece firmemente mientras un niño madura hacia la etapa adulta, perdón. Pero vamos viendo uno por uno, ¿te parece? Para ver el planteamiento anterior y el actual. Ok. A ver, en cuanto a las experiencias del niño que tú leíste, el planteamiento actual dice que las experiencias tempranas, a temprana edad, ¿verdad?, tienen un impacto decisivo en la arquitectura del cerebro y en la naturaleza, y en la magnitud de las capacidades del adulto. ¿A qué se refiere esto, Mariuxi? ¿Cómo ha sido este cambio en esta perspectiva? Antes pues se consideraba que era muy importante, o sea, que era poco importante realmente todo lo que pasaba en la niñez o en la temprana edad, ¿verdad? Hoy por hoy muchos estudios e investigaciones del campo de las neurociencias y también del campo del desarrollo temprano nos indican la importancia que tienen los primeros 5 años de vida de los niños, en cual su impacto es realmente decisivo para que este niño pueda tener un desarrollo óptimo o no. Tanto un desarrollo como cada una de sus funciones, como un desarrollo también de su parte socioemocional. Miren ustedes que cuando, por ejemplo, nosotros estamos en la escuela, cuando yo estoy en el colegio, muchos niños pueden presentar ciertos problemas de aprendizaje o pueden presentar ciertas situaciones en el ámbito socioemocional. Y nos vamos muy atrás a la historia de él. Y, por ejemplo, si un niño está invirtiendo letras o invierte números o no reconoce fonemas o lo hace con dificultad, siempre tenemos preguntas específicas desde la neuropsicología que nos ayudan a saber qué ha pasado con el desarrollo de este niño. Por ejemplo, su hijo gateó, cuánto tiempo gateó, a qué edad caminó, porque luego con eso ustedes pueden conocer que el gateo, que se da en los primeros meses de vida, ni siquiera estamos terminando ya el rango de los 5 años, sirve muchísimo para que el niño pueda tener un proceso lectoescritor exitoso. Niños que gatean poco, niños que van a tener probablemente problemas en el proceso lectoescritor. Niños que, por ejemplo, no tienen o no logran definir su lateralidad en los primeros 5 años de vida, probablemente sean niños que pudiesen tener algún diagnóstico de dislexia o discalculia. Entonces, miren ustedes cómo este pensamiento ha cambiado totalmente y cómo también las intervenciones tempranas han hecho prestar mucho más interés a estos meses o a estas tempranas edades para evitar ciertas situaciones, por ejemplo, en etapa escolar. Y solo hablamos de una pequeñita parte de cómo ha ido realmente cambiando esta mentalidad y por qué es súper importante, además de que tengan estas experiencias tempranas, por ejemplo, en el gateo, en que puedan saltar, en su motricidad gruesa, que vayan cambiando y que también el ambiente familiar influya de una manera significativamente bueno o saludable para el desarrollo futuro del niño. Perfecto, vemos el segundo planteamiento. El desarrollo del cerebro es lineal. La capacidad del cerebro de aprender y cambiar crece firmemente mientras un niño madura hacia la etapa adulta. Bien, actualmente dice el desarrollo del cerebro no es lineal. Existen momentos óptimos para adquirir diferentes tipos de conocimientos y habilidades. Efectivamente existen estas etapas sensibles en el que el niño, el adolescente, puede aprender de una mejor manera, pero no significa que si ya pasó una determinada edad ya no lo va a poder hacer. Quizás tenga que lograr o hacerlo con más esfuerzo, pero también hará que su cerebro tenga muchas más conexiones
Y estas conexiones sinápticas de neuronas harán que realmente la persona, un adolescente o un adulto, pueda aprender diferentes conocimientos. O sea, no solamente, no es que deja de aprender, sino que va poco a poco cambiando, y aunque existen momentos para aprender mejor determinados conocimientos, puede seguirlo haciendo por el resto de su vida. Marixi, el cerebro nunca debe de quedarse inactivo, en descanso, ¿verdad? Y en la medida en que suceden estas experiencias o ocurren situaciones en la vida que hacen que el cerebro empiece a funcionar dinámicamente, que empieza a moverse, se van creando nuevas conexiones, y esto no es simplemente en la etapa de la infancia o la primera infancia, sino a lo largo de toda la trayectoria de vida. Así es, durante toda la vida. Súper interesante. Siguiente. Vamos. Planteamiento anterior. Los genes con que nace el individuo determinan cómo se desarrolla su cerebro. Bien, actualmente dice, el desarrollo del cerebro es dependiente de la relación existente entre los genes con que nace el individuo y las experiencias que tiene a través de su vida. Así es, no solamente está la parte genética, sino que también está lo que ahora se conoce como la epigenética, que son todos estos factores ambientales, de contexto, que influyen incluso en cambios de la estructura cerebral. Entonces no está determinado por lo que traen nuestros antecedentes familiares, claro que sí influye, pero también podemos hacer que estas circunstancias cambien debido a los contextos en los que estamos expuestos, ya sea un ambiente favorable o un ambiente, por ejemplo, con muchos factores de riesgo, puede ocasionar que simplemente podamos hasta incluso tener un deterioro mucho más cognitivo, ¿verdad? Que no podamos lograr muchas conexiones, como la nutrición, la salud, o sea, muchos factores que realmente influyen en las funciones cerebrales. Vamos con la cuarta. El cerebro de un niño que comienza a caminar es mucho menos activo que el cerebro de un estudiante universitario. El planteamiento actual es, a la edad de 3 años, el cerebro de un niño es 2 veces más activo que el cerebro de un adulto. La actividad decrece en la adolescencia. Sí, o sea, vemos realmente, y regresamos al primer punto, todas estas experiencias de la niñez, cómo logran y van también a ir marcando cómo este ser humano va a poder ir desarrollando todas sus funciones cerebrales, ¿verdad? También está, y se me ocurre ahorita, por ejemplo, en cómo exponemos a los niños a edades tan tempranas a la tecnología, a diferentes impulsos nerviosos, a diferentes impulsos visuales. Entonces luego veremos quizás dificultades en la atención, en la concentración de los niños, porque se acostumbraron a ver un ambiente o un juego en el cual tenían muchos estímulos y su atención divagaba. Entonces luego vamos a ver ese resultado. Entonces son muchas cosas que realmente se descubren gracias a los avances de las neurociencias, y vemos cómo la actividad del cerebro en estas edades es realmente fundamental para adquirir muchísimos conocimientos y muchísimas destrezas. Y para finalizar, el crecimiento y desarrollo cerebral decrece con la edad. El planteamiento actual es, el cerebro crece y continúa desarrollándose hasta el momento de la muerte a través de las condiciones adecuadas. Katy. Sí, estaba viendo alguien que ha compartido, Patricia, dice, interesante porque aprendí ya adulta a dibujar, cosa que no conocía y no podía hacer antes, ¿no? Entonces mira cómo ese cerebro ha estado, o sea, le puso un desafío, ella le puso un desafío, voy a aprender a estudiar, o quizás otra persona le pone, voy a aprender otro idioma, voy a aprender un instrumento musical, y entonces pues esas conexiones se vuelven más activas y empieza, o sea, no decrece realmente, más bien se hacen nuevas conexiones a medida que uno le pone los desafíos al cerebro, y no hay que dejarlo quieto. Así es, por eso también es que ahora vemos bastante auge, por ejemplo, de las escuelas para personas adultas, para adultos mayores, ¿verdad? En las cuales a través de diferentes actividades que quizás hicieron cuando eran muy pequeñitos, rompecabezas, buscar objetos similares, escritura, lectura, ellos pueden realmente estimular áreas cerebrales, conexiones neuronales,
y logran que su cerebro tenga un buen funcionamiento, acompañado también de todas estas condiciones epigenéticas, ¿verdad? Una buena alimentación, poco estrés, cuidados. Entonces, esto va a ayudar a que el cerebro realmente siempre está en continuo funcionamiento, no para, no decrece, y si está con las condiciones adecuadas, entonces realmente el ser humano puede continuar su actividad. Realmente es más una concepción social el hecho que a determinada edad ya el ser humano no es tan importante o útil para ciertos trabajos o ciertas habilidades, cuando realmente sí disminuye un poco las capacidades, pero no significa que no sea apto para aprender, para poder realizar una actividad o realizar alguna actividad significativa e importante. Muy bien, muchas gracias, chicas. Vamos a conocer un poquito más sobre las percepciones acerca del funcionamiento cerebral. Realmente hay un auge a partir de los años 70, 80, 90. Se avanzó bastante en las exploraciones del cerebro, y todo esto gracias a algunas técnicas de imágenes que aparecen más o menos en estas décadas, ¿verdad? Una de ellas son la resonancia magnética, la otra es la tomografía por emisión de positrones, que hicieron posible observar y conocer un poquito más nuestro cerebro, ¿ya? Otros descubrimientos científicos hicieron posible también la creación de fármacos para mejorar la atención, la memoria y otros procesos cognitivos. Y no solamente cognitivos, sino también pueden ser situaciones emocionales, ¿verdad? Como la ansiedad, la depresión. Pero todo esto gracias a que se pudo realmente crear o descubrir estos medios por los cuales poder observar a nuestro cerebro por dentro. Y aquí están los ejemplos, ¿verdad? Los estudios de neuroimagen funcional, por ejemplo, yo les he traído un ejemplo de qué pasa con las personas que son disléxicas. Y antes de eso, les quiero preguntar a todos los que están ahí, ¿cómo ustedes pueden describir o cómo ustedes conceptualizarían a la dislexia? ¿Qué es la dislexia? Me pueden poner en el chat y Katy, ¿me ayudas leyendo algunas respuestas? Sí, esperemos que empiecen a contestar. Un trastorno del aprendizaje, dice María Bustamante. Yesenia León dice es dificultad de leer, se confunden con las letras, dificultades de lectura, dice David Cedeño. Marisol dice alteración de la capacidad de leer, por la que se confunden, se altera el orden de letras, sílabas, palabras. Trastornos del aprendizaje, bueno, están incapacidad de codificar palabras. ¿Y cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se da la dislexia? ¿Quién sabe? Dificultad de aprender, un trastorno, alteración de la capacidad de leer. No existen medicamentos para tratarlo. No, pasan muy rápido, no los puedo ni leer. Es hereditaria, dicen en ocasiones. Se origina en la gestación, dice otra persona. Es dual, genético y ambiental. Hereditario, puede ser hereditario. Conexiones del cerebro que no fluyen como se debe. Se origina en la gestación por alguna lesión cerebral. Tiende a ser hereditaria, dice otro, hereditario, creo que genes y hereditario es lo que más ponen. Por nacimientos prematuros también han puesto acá. Muchas gracias, gracias Katy. Miren qué difícil se nos hace realmente poder decir en qué estructura cerebral de pronto podría estar la razón por la cual algunos niños o personas sufren de dislexia. Entonces, al conocer desde las neurociencias o la neuropsicología, nos pueden llevar un poquito más a saber cuáles estructuras cerebrales están implicadas en este proceso. Porque si bien es cierto, suele ser genética, suelen afectar también factores, pueden pasar por muchas situaciones, realmente hay estructuras cerebrales involucradas o que tienen una menor densidad o que se activan de forma diferente en la dislexia, ¿verdad? Y como ustedes dijeron, es la alteración para la capacidad de leer, por lo que se confunden o se alteran el orden de las letras, sílabas y palabras, ¿ya? Entonces, gracias a estas tomografías y a estos estudios de neuroimagen, realizados en personas disléxicas, por ejemplo, según la tomografía por oposición de positrones, se ha encontrado que hay una marcada simetría
con predominio izquierdo en tareas de clasificación semántica para aquellas personas que son disléxicas. Pues vemos la dificultad para poder clasificar a través de símbolos significados, ¿ya? Menor diferencia antero-posterior en tareas de orientación de líneas y deficitaria activación de las regiones frontotemporales derechas para las tareas de memoria tonal. Hay un hipermetabolismo en zonas mediales del lóbulo temporal. Recordemos que el lóbulo temporal son los que también influyen en el lenguaje, en la codificación del lenguaje, en áreas perceptivas, auditivas, que resultan difíciles, muy difíciles de realizar para las personas disléxicas. Entonces, miren cómo a través de la neuropsicología podemos realmente conocer en qué áreas o en qué áreas cerebrales se encuentra quizás la dificultad o una disfunción que puede hacer que las personas tengan mayor predisposición a la dislexia. A través de la resonancia magnética, las personas con dislexia se pueden observar, o se ha podido observar, que sus lóbulos temporales aparecen simétricos, muy parecidos. Y la región anterior del cuerpo calloso, que veíamos que es súper importante el cuerpo calloso porque permite esta conexión de ambos hemisferios, ¿ya? Es de menos tamaño. Hay una hipoactivación en algunas áreas, como las áreas de Wernicke, que es fundamental para la lectura y escritura, la circunvolución angular y la corteza occipital. Y en cambio hay una hiperactivación de la circunvolución frontal inferior. Es decir, que efectivamente hay patrones de actividad cerebral diferentes, ¿ya? Entonces vemos cómo la dislexia tiene su base biológica, que es sumamente importante conocer, porque nosotros también podemos encontrar como profesionales niños que hayan sido diagnosticados, que hayan sido sometidos a estos estudios, y nosotros debemos también aprender a interpretar las imágenes y a interpretar qué está pasando con las diferentes estructuras cerebrales y cuándo es que están hipoactivadas o de pronto hiperactivadas en zonas súper importantes como los lóbulos temporales que se relacionan con el lenguaje, o el Wernicke que se relaciona con el lenguaje, y el área de Broca también que se relaciona con el lenguaje. Entonces, al conocer las estructuras cerebrales, tenemos ya un poquito más de conocimiento y de bagaje para poder decir qué es lo que sucede con este niño o con este adulto, ¿ya? A través de la tomografía por emisión de positrones, se ha podido comprobar que cuando los disléxicos ejecutan una tarea de lectura, que normalmente implica el procesamiento fonológico, solo activan una parte de las áreas cerebrales, ¿ya? Y no activan áreas sumamente importantes y que intervienen en el proceso lectoescritor, como es el área temporoparietal izquierda, ¿ya? Es así que la importancia de que nosotros podamos conocer cuáles son las estructuras cerebrales y cómo funcionan, nos va a ayudar a profundizar en el conocimiento de las diversas áreas cerebrales que intervienen en los procesos de adaptación, de aprendizaje, en el desenvolvimiento socioemocional, y también qué pasa cuando ocurren lesiones, golpes fuertes, por ejemplo en la cabeza, que pueden llevar a que ciertas funciones cerebrales tengan una disfunción. Saber también qué pruebas y tests a través de la neuropsicología nos van a ayudar, o primero podemos aplicar frente a las diferentes problemáticas, ¿ya? Así también cómo interpretar las distintas pruebas, logrando un trabajo interdisciplinario, logrando un trabajo con profesionales de la neurociencia, con neurólogos, con psiquiatras, con psicólogos, con educadores. También nos va a ayudar a encontrar formas de intervención eficaces ante diferentes problemas de aprendizaje, porque así como la dislexia, que hemos visto rapidito hoy, también hay diferentes áreas que están específicas relacionadas, por ejemplo, al control motriz grueso, motriz fino, la funcionalidad auditiva, la funcionalidad visual, del lenguaje. Entonces, vemos cómo el cerebro funciona en conjunto para realmente poder dar una respuesta. Es muy importante saber que realmente en nuestro país hay muy pocas oportunidades que realmente se nos presentan para poder profundizar en el conocimiento cerebral, sobre todo desde las neurociencias y los avances científicos. Considero que es sumamente importante que se empiecen a hacer investigaciones en cuanto a neurociencias, neuropsicología, para poder lograr intervenciones complejas, integrativas y que realmente permitan observar los cambios en la dinámica escolar y familiar. No solamente de pronto quedarnos con ideas de que un
trastorno sucede por alguna manera, o porque pasó algo en el parto, o porque sí, influye, pero también necesitamos conocer qué hay detrás de ese trastorno, qué pasa en el cerebro de los niños que tienen ese tipo de disfunción o que se les dificulta aprender, para nosotros también poder estimular esas áreas cerebrales y hacer que los niños puedan aprender de una mejor manera. Entonces, eso, les agradezco por el tiempo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer conocer. Yo veo por acá, no sé, Gracias, Marina. Mariuxi. Uy, Caterina, sí. Sigue, no te preocupes. Iba a plantearte algunas preguntas que han presentado aquí. A pesar de que veo que en el chat de preguntas y respuestas han estado respondiendo lo que preguntaste acerca de la dislexia. Pero bueno, hay alguien que preguntaba cuál es la diferencia o qué características hay entre el cerebro de un niño con autismo frente al cerebro o al funcionamiento del cerebro que no, pues, normal, que llamaríamos, que no tiene ningún tipo de estas condiciones. Estás con el micrófono. Ahora sí. Bueno, realmente eso es un campo que sigue muchísimo todavía en investigación, es un campo bastante amplio porque intervienen muchísimos aspectos, no solamente el aspecto social, sino el aspecto, bueno, social, del lenguaje, cognitivo. Aparte, el autismo suele funcionar también con otro tipo de alteraciones. Podemos encontrar niños autistas con dislexia, niños autistas con discalculia, niños autistas con problemas motrices, o sea, aparte se suman más disfunciones, ¿verdad? Hasta el momento realmente no existe una evidencia de un retraso cognitivo, ¿ya? Incluso suele haber niños que desarrollan capacidades intelectuales mucho más elevadas con niños regulares, por así decirlo. Tendríamos que ver un poquito también qué características sobresalen, por ejemplo, los niños autistas, para ver cuál es su área predominante. Puede ser el área espacial, porque se le hace mucho más fácil, por ejemplo, descubrir o perceptiva, descubrir los cambios en las figuras, descubrir figura a fondo, o puede ser que su área pues, de lesión o más o de mayor conflicto sea justamente el área verbal, el área de la comprensión del lenguaje, o sea, el área pues, de la emisión del lenguaje. Entonces, podrían haber diferencias, o lógicamente las hay que un niño regular en las diferentes áreas cerebrales, pero no es como que el autista tenga justamente estas áreas por sí con una disfunción, ¿ya? Sino que podría ser de acuerdo a los síntomas que se pueden ir observando, ¿ya? Incluso hay niños, o sea, hay niños que también han sido sometidos a diferentes imágenes y que no se encuentra una diferencia totalmente como muy, no sé, significativa en relación a los niños con regulares, ¿verdad? Pero yo creería que eso. Muchas gracias, Mariuxi. Otra persona también preguntaba acerca de las podas neurales y preguntaba cuántas podas neurales tienen lugar en el ser humano y cuál es más perjudicial. Las podas neurales es cuando se destruyen los axones o dendritas, ¿verdad? De las sinapsis neuronales. Yo creería, porque realmente es un proceso, hasta cierto punto, es un proceso natural por el cual van pasando ciertas conexiones neuronales, ¿verdad? Por lo general algunas se van restituyendo, otras van cambiando, se van transformando, se forman nuevas sinapsis, nuevas conexiones que permiten también el proceso de aprendizaje y que permiten también la adaptabilidad del ser humano. Incluso se habla que existen 40.000 nuevas sinapsis por segundo, o sea, constantemente hay una poda neuronal, ¿ya? Y realmente son funcionales, o sea, son necesarias para que se puedan dar estos cambios. Ahora, incluso son necesarias para que se vayan eliminando aquellas que nosotros
Creo que te va a tener un poquito de problema con la conexión. No sé si esperamos unos minutos. Sí, parece que se quedó congelada. Ujú. Algo pasó con Mariusi. Bueno, alguien también preguntaba si van a tener acaso acceso a la presentación, al PPT. Entiendo que eso no se les hace llegar. Se les hace llegar es el certificado, y alguien también preguntaba si el link que están enviando es para el certificado. Es lo que les expliqué al inicio, que ese link es para información de la maestría. De hecho está detallado ahí, para recibir información de la maestría. El link o el enlace para solicitar el certificado se pasará al final de la presentación. No sé, Mariux, si ya estamos igual por terminar la hora, no sé si Mariux si logre volver a conectarse. Sí, estaba viendo, se le fue la señal, pero está intentando conectarse nuevamente. En todo caso, pues sí, agradecemos las preguntas también que han estado compartiendo. En el caso, pues, de la poda neuronal que estaban hablando, como decía Mariuxi, es sumamente importante que estas ocurran durante el tiempo en el que necesita el cerebro reconstruirse. El cerebro va dando paso a nuevas conexiones y va dejando a un lado o relegadas las que ya no son tan importantes. Entonces, las que no se activan, las que no se ejercitan, y por eso es tan necesario, ¿verdad?, poder activar nuevamente con cosas nuevas para que siga en constante reconstrucción, por decirlo de una manera, en constante reconstrucción del cerebro y de las conexiones, ¿no? Por ahí también veía una pregunta, creo que si no conecta a Mariuxi podríamos terminar con esa. Hablaba acerca de cómo afecta un celular en la mano de un niño. Estaba hablando, pues, Mariuxi en su presentación acerca de del estímulo tan fuerte y tan variado que permite una pantalla a un niño, y esta persona preguntaba que qué tanto afecta. Pues dependiendo de la edad, dependiendo del tiempo, dependiendo de la frecuencia con la cual este niño va a estar en contacto con este medio, con estos estímulos. Recordemos que para un aprendizaje, para que el aprendizaje se afiance, para que pueda consolidarse, necesita ser repetitivo, necesita poderse comprender, analizar, ¿verdad? Y si un niño de muy temprana edad está mucho tiempo frente a una pantalla de celular o computadora, con varios estímulos, inclusive eléctricos, ¿ya? Si a nosotros, adultos, nos afecta el estímulo constante, ustedes terminan la jornada de trabajo ahora, que es la mayoría del trabajo es a través de una pantalla, ustedes terminan y los ojos terminan agotados, ¿verdad? Es esa electricidad constante que está acaparando. Ahí parece que se está conectando Marius. Ahora, imagínense en un niño que requiere calma para un aprendizaje profundo, ¿verdad? Si estamos con constante información, con cambio de estas señales eléctricas tan pequeñitas, tan constantes, entonces va a afectar mucho más. Tendríamos que buscar la forma, es una situación muy polémica, pero tendríamos que buscar la forma de adecuar este contacto con el celular de manera que sea por pequeños momentos y dependiendo de la edad del niño. No sé, Mariuxi, si lograste, si está bien tu conexión, ya estamos casi que en la despedida, que te nos congelaste un ratito. Creo que continúa con problemas de la conexión. Sí, yo la veo aquí conectada, pero parece que no logra estar bien. Bien, creo que
A ver, se está conectando por otro lado. Para poder... Ahí está ya, Marixi. No se te escucha, estás con el micrófono silenciado. Aquí está. Listo. Bueno, son dificultades que se tienen en las conexiones, pues es lo que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Pero en todo caso, Mariuxi, no sé si quieras concluir o terminar el tema. Ya estamos en los minutos finales. Gracias por volverte a conectar. Sí, realmente, bueno, creo que agradezco muchísimo la invitación que me ha hecho la Universidad Casa Grande. Creo que es una valiosa oportunidad realmente para que todos como profesionales podamos aprender un poquito más sobre esto tan interesante de que es cómo funciona nuestro cerebro. Aprendamos de la neuroplasticidad, aprendamos de las neurociencias, que es lo que realmente es la base para aprender cómo los niños o los adultos aprenden, cómo se adaptan, qué funciones cerebrales pueden intervenir o pueden quedarle en disfunción por una lesión. O sea, vemos realmente la importancia y más aún, yo creo que el trabajo en equipo que se puede lograr, porque a veces somos como que muy sesgados, ¿verdad? Somos psicólogos clínicos que conocemos nuestro campo, psicólogos educativos que conocemos, pero al momento de ver una imagen o de hablar con un neurólogo o de repente compartir conocimientos, nos quedamos como en el aire y no sabemos qué responder y cómo observar y qué medirá el cerebro ahí. Entonces, con todos estos conocimientos, nosotros podemos tener realmente los fundamentos para debatir, para hacer intervenciones mucho más complejas, para poder comunicarnos con los padres de familia y con diferentes profesionales de manera mucho más, no sé, como que mucho más sólida y poder demostrar de que realmente si ponemos un tratamiento, si hacemos una intervención, si hablamos, lo hacemos realmente con conocimiento de causa y sabemos por qué ocurre ese trastorno, en qué área cerebral se da y cómo podemos hacer para mejorar. Entonces, realmente los invito a que se metan a la maestría, que conozcan un poquito más y que realmente nos va a servir muchísimo en nuestro campo profesional y personal también. Listo, muchísimas gracias, Mariuxi, de verdad. Iniciar con esta conferencia que ha sido muy buena y da la pauta para dejar un abreboca. Esto es un abreboca a todo el conocimiento. ¿Cómo? Será la idea. Sí, bueno, el cerebro es un órgano maravilloso que tiene muchísimas cosas que nosotros deberíamos conocer porque afecta nuestro estilo de vida y maneja nuestro estilo de vida. Entonces, sería interesantísimo que todos ustedes están entusiasmados, están queriendo conocer un poco más acerca de las funciones del cerebro, de cómo afecta en tal o cual alteración, o de pronto cómo es una situación regular de su funcionamiento, pues los invitamos desde acá a que se inscriban en la maestría de neuropsicología y puedan ustedes compartir con docentes de alta calidad para aprender muchísimo más y crecer académicamente. Mariuxi, una de nuestras docentes de alta calidad, como lo dijimos, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, Mariuxi, por acompañarnos ahora. Y gracias también a todos los que estuvieron presentes en el webinar. A partir de ahorita se les entrega, ya se les va a enviar el link para que puedan pedirlo del certificado. Listo, muchas gracias entonces, Mariuxi, Marina. Y Gracias. Bueno, bienvenidos todos a la maestría y a estos nuevos conocimientos. Que tengan buenas tardes.